Queridos y fieles seguidores de mi canal y todos los nuevos adherentes que tengo, vamos a hacer un video de nomenclatura, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña aclaración. Hay una nomenclatura, que es la que se usa actualmente, que lo decide una institución que se llama la UPAC. Lo determina, como decíamos recién, la UPAC. ¿Qué es la UPAC? Bueno, en castellano la UPAC se llama Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y en inglés International Union of Pure and Applied Chemistry. Básicamente, las siglas en UPAC son cuando uno lo trata de nombrar en inglés. Esta unión de química internacional, fija las reglas de nomenclatura, etcétera, todo lo que esté relacionado con química. Sacaron un libro que se llama The Red Book, el libro rojo, del 2005, donde cambió toda la nomenclatura. Pero como todavía en Argentina se sigue usando la nomenclatura anterior, que también pertenecía a la UPAC, yo me voy a dedicar en este video a explicar esa nomenclatura. Así que, sin más, vamos ya a poner el power. Bien, tenemos un grupo de nomenclaturas. La UPAC siempre se basó en su antigua uso de nomenclatura en dos. Una se llama numeral de Stock y otra se llama atomicidad. Y después había una anterior que era la tradicional. La tradicional, que es la más vieja, digamos, por así decirlo, ¿qué usa la tradicional? Dice, se basa en el uso de sufijos, en algunos casos prefijos, cuando se necesitan, que indican los distintos estados de oxidación, ¿sí? Recordemos que estuvimos viendo en otros videos míos, cuando explicaba uniones químicas, que había átomos que aceptaban electrones, otros átomos cedían electrones, ¿sí? Cuando cedían electrones se llamaban cationes, cuando los aceptaban, aniones. Vimos que el flúor es el más electronegativo, después lo sigue el oxígeno, esos siempre van a recibir aniones, perdón, van a recibir electrones y se van a formar aniones, mientras que el resto van a perder frente a ellos dos. Pero, ¿qué pasa cuando yo tenía un no metal con un metal o un no metal con un oxígeno? Como estuvimos viendo en las uniones, el no metal con el oxígeno los tendía a perder, mientras que cuando el no metal estaba con un metal, tiende a ganar. Entonces, a veces gana, a veces pierde. ¿Cómo hago yo para indicar en qué circunstancias se encuentra ese no metal? Los metales no va a haber mucho problema, siempre pierden. Ahora, después, ese sería el primer problema, en darme cuenta cuando un átomo gana o pierde. Entonces lo tengo que tratar de llamar de alguna manera. Y después, cuando tengo un metal que yo sé que siempre pierde, el problema es que los metales pueden, y los no metales pueden perder distinta cantidad de electrones. No siempre pierden la misma cantidad. Entonces, si voy a perder de distinta cantidad de los electrones, esa pérdida de electrones se llaman estado de oxidación. O ganancia de electrones también se llaman estado de oxidación. Entonces, vamos a encontrar distintos sufijos. Por ejemplo, vamos a ver que los uro y los hídrigos es cuando están usando estado de oxidación negativo, mientras que los ito-oso, atoico, con estado de oxidación positivos. Esa es en cuanto a la tradicional, que no sería lo que se usaba anteriormente en UPAC. En UPAC se usa el numeral de Stock, se basa en el uso de números romanos que indican los distintos estados de oxidación y usa prefijos y sufijos para los aniones. Uro para los estados de oxidación negativos y ato para los estados de oxidación positivos. Lo bueno de esto es que no necesita indicar cuántos son los electrones que se ganan o se pierden. Para eso tenemos los números romanos. Y la otra que usaba la UPAC era
lo que se conoce con el de nomenclatura por atomicidad, que me estaría indicando el número de átomos de cada una de las especies químicas que conforman una molécula. Habitualmente se usa para compuestos binarios, especialmente para óxidos y también para sales binarias, ¿sí? Entonces ahí aparecerá dióxido de carbono. En realidad tendremos que llamarlo dióxido de monocarbono, pero se termina llamando dióxido de carbono. Esas serían las tres. Entonces, stock y atomicidad van de UPAC y después tenía la tradicional. Pero como se usan las tres y hay una que es la moderna, que es la mezcla de la tradicional con stock, voy a explicar la tradicional y stock. La de la atomicidad, ¿sí? Se usa para los óxidos, sobre todo los óxidos de los gases y los compuestos, las sales binarias. Empecemos con los distintos compuestos que aparecen. Los primeros que tenemos se llaman binarios. ¿Qué se llama compuesto binario? Son moléculas que están formadas por dos tipos de átomos. O sea, X e Y son dos tipos de átomos, N y M el número de átomos. No me importa cuántos átomos tiene la molécula, sino el tipo. Por eso se llaman binarios. Después podemos decir que tengo una molécula que sea tetratómica, triatómica, pentatómica, heptatómica, no me importa, después puedo tener un montón de átomos dentro de la molécula, pero binario se hace referencia a que hay dos tipos de átomos que forman únicamente la molécula. Tenemos los hidruros pueden ser hidruros metálicos, hidruros no metálicos, el hidrógeno es uno de los dos átomos que siempre vamos a tener que tener presentes a la hora de poder nombrar los compuestos, tiene dos estados de oxidación, el 1 menos y el 1 más. El 1 menos cuando va a estar unido con un átomo de menor electronegatividad, generalmente un metal. Y el 1 más cuando va a estar unido a un átomo de mayor electronegatividad, por ejemplo, cualquier otro no metal. El agua. En el caso del agua, el hidrógeno no pierde un electrón, pero lo tiene más alejado. O en el, no sé, cloruro de hidrógeno vamos a ver el mismo comportamiento. Acá lo que se muestra en esa imagen es un compuesto que forma el hidrógeno con un metal, que es un compuesto iónico. Los hidruros metálicos, vamos a ver que son compuestos iónicos. Después vamos a tener otro tipo de compuesto binario. Tenemos los óxidos, donde la característica particular del óxido es que está formado por oxígeno. Y vamos a tener óxidos que son iónicos, por ejemplo, el oxígeno unido a un metal, y óxidos que van a ser covalentes, que es cuando el oxígeno está unido a un no metal. Recuerden que los compuestos covalentes, por lo general, eran, sacándola, no voy a explicar todo de vuelta, pero podían ser, la mayor parte son gases, hay compuestos covalentes que pueden ser sólidos, que forman estructura cristalina. Bueno, en el general, no sé, el dióxido de carbono es un gas, el dióxido de azufre es un gas. En general, los compuestos covalentes son gases. Y los compuestos iónicos, es decir, cuando el oxígeno está con un metal, son sólidos cristalinos o sólidos. Y por último tenemos las sales binarias que están formadas por un no metal y un metal. Obviamente que el no metal excluye al oxígeno y excluye al hidrógeno. O sea que puede ser cualquiera, qué sé yo, cloruro de sodio, por ejemplo. Vamos a empezar a explicar la nomenclatura de los hidruros metálicos, es decir, acá el metal es el más es el menos electronegativo, el hidrógeno es el más electronegativo, el hidrógeno va a tomar un electrón para llegar a tener la configuración electrónica del helio, por eso tiene de carga 1 menos. Esa es la explicación. Esta oxidación del hidrógeno, en este caso, 1 menos. Así que un hidruro va a tener, primero, vamos a tener que escribir la molécula de esa manera. A mí me dicen hidruro de sodio, pongo sodio, hidrógeno. Hidruro de calcio, calcio, hidrógeno. Se tiene que escribir así porque UPAC indica que hay que escribirlo así, porque como la mayor parte de la gente que forma la UPAC, que es la International Union, bla, 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 son ingleses, como verán, ellos nombran siempre de manera distinta. Por ejemplo, si yo digo cloruro de sodio, que es la sal de mesa, tengo que escribir sodio-cloro, porque en inglés se nombran sodium chloride. Entonces, es esa la única lógica que tiene escribirlo.
A veces se lo trata de decir que, bueno, se escribe desde el menos electronegativo al más electronegativo. O sea que ya tenemos una base de referencia que cada vez que había escrito algo, el último es el más electronegativo y el primero es el menos electronegativo. En general pasa eso. En la tradicional, ¿se acuerdan que vimos las terminaciones uro, ato y coyoso? Los compuestos, los que tienen carga negativa, por ejemplo, en este caso, el hidrógeno va con la terminación uro, por eso nombraba hidruro. Hidruro, y después viene el metal. Bien, vamos a hacer un pequeño apartado acá. Si yo tuviese el hidruro de un metal y este metal tiene un único estado de oxidación, entonces va hidruro y el nombre del metal. Hidruro de sodio. Único estado de oxidación, sodio, uno más. Hidruro de calcio, SAMe. Hidruro de aluminio, lo mismo. Hidruro de zinc, lo mismo. Hidruro de plata, lo mismo. Todos esos átomos metálicos que nombré forman cationes con un único estado de oxidación. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese un átomo? Porque los átomos, no me importa si son metales o no metales, van a ver que pueden perder más de un electrón. Por eso que los estados de oxidación positivos pueden ser más de uno, mientras que los negativos no, porque serían los estados de oxidación negativos los electrones que necesita un átomo para llegar a tener 8 o por lo menos estabilizarse para hablar de manera más apropiada. Y esa cantidad de electrones, no importa cuántos son únicos, son fijos, no puede haber distintos. Por eso es que los negativos siempre son únicos. ¿Qué pasa cuando entonces tengo un metal que tiene más de un estado de oxidación? O sea, tiene más de una forma de poder oxidarse. ¿Cómo hago yo para poder distinguir cuando está usando uno de esos estados de oxidación u otro? Bien, veamos. La terminación oso la vamos a usar para cuando esté usando su menor estado de oxidación. Y la terminación ico cuando esté usando su mayor estado de oxidación. Obviamente que esto siempre y cuando este átomo, puede ser metal o no metal, tenga dos estados de oxidación. Por ahora empezamos por eso. Vamos a poner un ejemplo. Acá tengo esta molécula, puse los estados de oxidación del hierro, el hidrógeno es 1 menos. Entonces fíjense la cuentica sencilla que hacemos. Yo tengo el hidrógeno, sé que es menos 1. Tengo dos átomos de hidrógeno, ustedes ya conocen la fórmula, hacen 2 por menos 1, menos 2. Si tengo un átomo de hierro solo, por lo tanto el hierro va a tener que tener esta oxidación 2 más. ¿Por qué? Porque la cuenta matemática entre la carga positiva y la carga negativa siempre me tiene que dar 0, porque en realidad no es una cuenta matemática. Yo estoy diciendo que uno manda electrones y el otro recibe electrones, entonces la cantidad de electrones que uno manda tiene que ser igual a la cantidad de electrones que uno recibe. Lo que pasa que vamos a ver que a veces no coinciden las cantidades que uno manda y que otro recibe, entonces tengo que ir agregando átomos de cada uno de ellos para que se cumpla la condición de carga, que la carga que se transfiera de una partícula a la otra partícula sea la misma y que no me esté sobrando. Entonces, el hierro, ¿qué pasa con el hierro? El hierro tiene dos estados de oxidación, el 2 más y el 3 más. Entonces, cuando use su estado de oxidación 2 más, siempre va a ser oso. Y cuando esté usando el 3, que es el mayor, va a estar usando la terminación ico. Por lo tanto, esto se llamará hidruro ferroso. Y si estuviese usando su estado de oxidación mayor, el 3 más, esto se llamará hidruro férrico. Para la numeral de Stock, it's very easy. ¿Por qué? Porque va hidruro y el nombre del metal. Entre paréntesis, en números romanos, el estado de oxidación del metal. En nuestro caso, hidruro de hierro 2, hidruro de hierro 3. Y así tenemos las dos nomenclaturas de estas de Stock y la tradicional. Si tuviese la de la atomicidad, sería dihidruro de hierro o trihidruro de hierro, ¿sí? Porque se tienen que nombrar por la cantidad de partículas de cada uno de los átomos que están formados.
¿Qué pasa con los hidruros? Acá se pone medio G de esto. Los hidruros, en este caso el hidrógeno, estará usando su oxidación 1 más y acá tenemos que hacer un apartado. Bueno, el tema es que cuando yo nombre las cosas, la idea es que se comporten de la misma manera, es decir, todos los hidruros, sacando algunas diferencias, ¿sí? Porque nunca se comportan exactamente igual, pero tienen características, ¿sí? Similares. En cambio, el hidrógeno con los no metales, y ahí ya es un temita, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo todo el tema de TREPEB y de polaridad, bla, 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 donde veíamos que algunas sustancias tenían polaridad y otras no. Bueno, en conclusión, los halogenuros serían el hidrógeno unido con halógenos, es decir, los elementos del grupo 17, que son los halógenos, y los del grupo 16, que son los calcógenos, pero se los dicen halógenuros. Como para simplificar, pero serían los calcogenuros en todo caso, y los halogenuros. Para la tradicional, acá el negativo es el no metal, o sea que iría la terminación uro, o sea que va a ser no metal, terminación uro, de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa con todas estas sustancias? El hidrógeno con los átomos del grupo 16 y 17, obviamente, exceptuando nuestro querido amigo, el oxígeno. Cuando yo los coloco en agua, el hidrógeno este se separa del resto de la molécula y forma un ion que se llama hidronio, un poquito más adelante lo vamos a ver, y ese ion hidronio da la característica de acidez a la solución. ¿Qué quiero decir? Que cada vez que yo eh, tenga eh, hidrógeno con cloro, ese compuesto es un compuesto covalente, y como estuvimos viendo que algunos compuestos covalentes son gases, este gas cuando lo haga burbujear en agua, ¿sí? Se va a disolver, se va a ionizar, se va a separar el hidrógeno del cloro y ese hidrógeno con el agua va a formar un catión que se llama hidronio, que da la característica de acidez a la solución. Por lo tanto, todas estas sustancias, cuando las haga burbujear en agua, van a formar ácidos. Y la terminación que vamos a usar es ácido, el nombre del no metal, hídrico con su terminación. Entonces, veamos un ejemplo. Si tuviese el hidrógeno con el cloro, menos 1 para el hidrógeno, porque necesita 1 para llegar a 18. Obviamente, cloro, bromo, yodo y flúor necesitan 1 para llegar a 8, o sea que todos van a ser 1 menos. Con el hidrógeno va a formar el cloruro de hidrógeno, que es una sustancia gaseosa. Y el cloruro de hidrógeno lo hago burbujear en agua y me formará el ácido clorhídrico o ácido muriático, que es lo que uno usualmente compra cuando va a la ferretería pidiendo ácido muriático. Con el numeral de stock, bueno, esto es mucho más fácil, va el no metal uro de hidrógeno. Y esto lo podemos llamar cloruro 1 de hidrógeno 1. Generalmente se lo llama cloruro de hidrógeno directamente, es igual que la anterior, pero sería con los números romanos. Bien. Otros hidruros. ¿Qué pasa cuando no tengo ninguno de estos? O sea, fíjense que nos quedan el grupo del nitrógeno, que es el 15, y el grupo del carbono, que es el 14. Bien, ahí ya tenemos. Y el oxígeno, que todavía no lo estuve explicando, el hidrógeno con el oxígeno, ¿dónde lo ponemos? Bien, y acá tenemos hidrógeno con oxígeno, agua se llama. ¿Sí? El amoníaco es NH3 porque el amoníaco, cuando yo lo hago burbujear en agua, me va a dar una sustancia que no va a ser un ácido, de hecho va a ser un hidróxido, el hidróxido de amonio, o sea que no lo podría llamar ácido, que si justamente lo hidróxido es lo opuesto al ácido, como es su antagonista. Después tenemos la fosfina, la estivina y el metano no se disuelve en agua. No se disuelve en agua. Porque vean que tiene 3P, había explicado, no tiene pares de electrones libres, la fuerza, el momento dipolar de todas esas uniones se cancela, no se disuelve en agua, de hecho, el gas del pantano, que es metano, no se disuelve en agua y salen burbujas. El gas de la cocina tampoco tiene esas características, o sea que tampoco no es ni siquiera ni ácido ni básico porque no se disuelve, entonces no lo podría llamar
como ácido ni como hidróxido y se llama metano, silano, borano, entran en esa categoría. Vamos con los óxidos metálicos. Bueno, acá ya podemos entrar con un poco más de velocidad. El oxígeno es 2 menos, se escribe el menos electronegativo que sería el metal primero, el oxígeno después, en la nomenclatura tradicional va óxido y el metal. Si el metal tiene un único estado de oxidación, óxido de sodio. Si tiene más de un estado de oxidación, tenemos la terminación oso para la menor y la determinación ico para la mayor. Por ejemplo, en el caso del plomo, que tiene 2 estados de oxidación, uno, en este caso estaría usando la mayor, será óxido plúmbico. Si hubiese estado usando la menor, óxido plumboso. Fíjense, más 4, 2 por menos 2 menos 4, más 4 menos 4, 0. Funciona siempre. Y si estuviésemos usando la nomenclatura del numeral de Stock, quedará esto óxido metal, número romano, óxido de plomo 4. Si hubiese estado usando el estado de oxidación 2 más, el numeral de Stock, esto se llama óxido de plomo 2. Repasando, tradicional, óxido, metal, oso, metálico, si tiene más de un estado de oxidación, si no va el nombre óxido de sodio, óxido de aluminio, sin indicar nada. En el numeral de Stock, óxido, metal, y en números romanos el estado de oxidación de metal, en este caso 4, si hubiese sido con 2, 2, como dije recién. Sigamos. Después tenemos lo que se conocen como los óxidos no metálicos. El oxígeno es igual, 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 pero ¿qué es lo que cambia acá? Va a cambiar cuando lleguemos al grupo 17. ¿Por qué? Porque en el grupo 17 nosotros vamos a encontrar que tanto el cloro, bromo, el yodo, el flúor no, porque el flúor, como es el más electronegativo, no va a perder electrones, y como está unido con el oxígeno, claramente no va a perder. Hay óxidos de flúor, no es que no haya, pero no pierde el oxígeno, perdón, no pierde el flúor. Y acá estoy tratando de explicar lo más común dentro de la nomenclatura, porque va a haber un montón de cosas que no voy a estar explicando. Cloro, bromo y yodo pueden perder, como todos tienen 7 electrones en su última capa, pueden perder 1, 3, 5 y 7 electrones. Voy a hacer una aclaración. Esto es lo general. Cada átomo, a veces, por más que pertenezca a un mismo grupo, puede perder distinta cantidad de electrones y formará otros óxidos, pero no es el criterio o mi intención explicar eso ahora. Vamos por lo más común, lo más típico de la nomenclatura. Entonces, para poder nombrar algo que tiene 4 estados de oxidación con 2 sufijos no me alcanza, entonces voy a agregar lo que se conocen con el nombre de 2 prefijos, ¿sí? Los prefijos, voy a tener 2 prefijos y 2 sufijos que combinados me van a dar en total 4 posibilidades de nombrar, y ahora las vamos a ver. Si estuviese usando el 1 más, fíjense que ahí tengo 1, 3, 5 y 7, y yo puedo dividirlas en que 1 y 3 son las más chicas y 5 y 7 son las más grandes. Y 1 es la más chica de las chicas. Entonces fíjense cómo lo vamos a nombrar. Hipo y oso. El hipo indica que de los menores, del grupo de los menores estados de oxidación, es el menor de todos ellos. Por eso dice el menor de los menores estados de oxidación. Eso lo indico con el prefijo hipo. Obviamente el oso me indica que es el grupo de los menores. Sería una lógica así. Entonces voy a tener, en este caso, óxido hipocloroso, hipobromoso, hipoyodoso. Después tengo el otro menor, que es el 3. Entonces, como este es el menor, pero no es el menor de los menores, va con la terminación os únicamente. Entonces voy a tener el óxido cloroso, bromoso y iodoso. Cuando pasemos a las mayores, del grupo de las mayores, la más chica de las grandes, no se le pone prefijo, va, por ejemplo, con la terminación ico, porque está en el grupo de las mayores, se llamará óxido clórico, mientras que si estuviese usando la más 7, que es la más grande de las grandes, ahí sí voy a usar el prefijo per con el sufijo ico y me quedará, por ejemplo, en este caso, óxido. ¿Sí? Acá tenemos todo lo que nombré recién. Este se llama óxido perclórico. Para las del numeral de Stock, óxido metal, en números romanos y entre paréntesis va el estado de oxidación.
entonces se llamará óxido de cloro 7. Y voy a tener el óxido de cloro 1, el óxido de cloro 3, el óxido de cloro 5, el óxido de cloro 7. Voy a hacer una pequeña salvedad. Para cuando yo tengo un átomo que tiene 3 estados de oxidación, bueno, si está usando los estados de oxidación 1 y 3, 2 y 3, se usa hipo, oso, y va a haber uno más grande, pero tengo que tener 3, supongamos que tengo un átomo que tenga 2, 3 y, no sé, 4. Entonces será hipo, oso, ico. Si tuviese 7, 6, qué sé yo, 4, per, ico, oso. Eso supongamos. Es esa más o menos la lógica para poder separar qué es ico y oso. Yo trato siempre de manejarme cuando explico esto, porque esto este video es algo para algo general, no es algo tan particular, porque van a haber un montón de otras cosas de nomenclatura tradicional que no estoy explicando en este video, que uno las conoce a medida que va aprendiendo química, pero nadie estudia nomenclatura de esta manera, se estudia de manera general y después uno va afinándola. Bueno, entonces en este caso vamos a tener el óxido de cloro 7, el óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, que dije recién. Vamos con las sales binarias. Acá en las sales binarias, las sales están formadas por un catión y un anión. Los cationes en este caso van con oso ico y los aniones van con uro, porque estos serían los nombres negativos, esta oxidación negativo. Por ejemplo, va no metal uro, como dije, y el metal va con el ico con el oso, dependiendo cuál es el que esté usando. Por ejemplo, acá tenemos el oro y el cloro. El oro tiene esta oxidación 1 y 3, el 1 es la menor, entonces esto se llamará cloruro auroso, sin tilde. Y si estoy estando la mayor, esto se llamará cloruro áurico. Para el numeral de Stock va cloruro y el número romano es el estado de oxidación del metal, entonces se llamará cloruro 1 de oro 1 o cloruro 1 de oro 3, se lo puede decir cloruro de oro 1 y cloruro de oro 3. No pasa nada, porque esa sería una mezcla de lo que sería la atomicidad con, mentira, tradicional con Stock. Sigamos. Compuestos ternarios. Los compuestos ternarios están formados ahora sí por 3 átomos distintos y cada uno con su cantidad de átomos correspondientes. Grupetes, hidróxidos. Fíjense cómo se escriben. La forma de escribir esto, recuerden que no se puede modificar, no es lo mismo. Los oxoácidos y las oxosales. Hay compuestos cuaternarios, en este video no los voy a estar explicando. Vamos con los hidróxidos. Los hidróxidos tienen un anión, que lo vimos recién, que es el OH1-, que se lo nombran como grupo oxidrilo o grupo hidroxilo. No sé, yo le digo oxidrilo. ¿Y de dónde sale esta cuenta que esto es 1-? Porque como el oxígeno es 2- y el hidrógeno es 1+, ¿sí? Significa que el otro electrón generalmente viene de un catión, por eso se lo pone como un anión esto. Acá hay una unión covalente y esto es una unión iónica con un catión. Y este anión se llama de esta manera. De ahí sale el 1-. Siempre es 1-, no hay forma de poder cambiarlo, por lo tanto los hidróxidos se van a escribir el metal con un estado de oxidación positivo y el oxidrilo con 1-, y acá puse N y N coinciden porque si este es 3, voy a necesitar 3 de este, si este es 2, voy a necesitar 2 de este, y así sucesivamente. En la nomenclatura tradicional va hidróxido, metal. Si es único, hidróxido de sodio. Y si tengo más de un estado de oxidación, como estuvimos viendo, van las terminaciones oso-ico. El cobalto, por ejemplo, en este caso, sabemos que el cobalto tiene estado de oxidación 2, será cobaltoso para la menor y cobáltico para la mayor. En este caso se llamará hidróxido cobaltoso. Y si estuviese usando la mayor, se llamará hidróxido cobáltico. Si estamos en el numeral de Stock, se llama hidróxido, entre paréntesis, el número romano es el estado de oxidación del metal. Por lo tanto, se llamará hidróxido de cobalto 2 y hidróxido de cobalto 3. El que sigue, Tuki. Vamos con los oxoácidos. Los oxoácidos tienen, igual que los hidrácidos, que fueron los primeros que estuvimos viendo,
el hidrógeno 1 menos. Y como les estaba diciendo antes, carácter de acidez lo forma con el agua, el hidrógeno lo forma con el agua y da origen a un cation que se llama ion hidronio, que es hidrógeno 3 oxígeno. Sí, bien. Ahí tenemos el ion hidronio con su carga. Sí. Esa sería la carga de todo el ion, aclaro. No es que el oxígeno tenga carga positiva por las dudas. Es siempre algún bot que me quiere corregir. ¿Cómo se escribe un oxoácido? No metal, menor estado de oxidación, hidrógeno, no metal, oxígeno en ese orden. Yo esto lo separo, ¿por qué? Porque cuando sucede esto con el agua, este hidrógeno forma el hidrógeno con el agua y esto te queda todo unido. Y esta parte que queda unida, no metal, oxígeno, vamos a ver ahora que se llama oxoanión. En la tradicional se llama ácido el no metal con terminaciones osoico de hidrógeno. ¿Sí? Veamos. Teniendo en cuenta, no nos olvidemos que el cloro, bromo y yodo tienen 1, 3, 5 y 7. Entonces voy a tirar acá una parva de cosas. En el numeral de Stock se llama ácido no metalato, siempre ato. Y el número en números romanos, el estado de oxidación entre paréntesis del no metal de hidrógeno, así se llama. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tengo esto. Hidrógeno, cloro, qué manco que soy, es uno más ahí, chiquito. Ya está. Así de fácil esto. Esto es así. Mira, eso me río porque lo trato de chiquear siempre, porque estos están hechos así, todos con estas propias manillas. Bien, entonces, tenemos hidrógeno 1 más, cloro 1 más, oxígeno 2 menos. Recuerden siempre que hay uno solo que es el negativo en este tipo de compuestos y el capo acá siempre es el oxígeno, por eso los dos tienen esta oxidación positivos y el oxígeno negativo. Esta parte sería mi oxoanión. Y esto cuando se separa en agua, este va para un lado y todo esto queda ahí dando vuelta dentro de las moléculas del agua. Entonces, como está usando el cloro su estado de oxidación, el menor de los menores, recordamos que teníamos estos estados de oxidación, esto se llama ácido hipocloroso. ¿Sí? Hipocloroso, la menor de los menores, terminación oso. Ácido hipocloroso. Ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. En la tradicional, clorato 1, clorato 3, clorato 5 y clorato 7 de hidrógeno. Sigamos. Esperen que acabo un... Bien, entonces estamos ahora con las oxosales. ¿Qué característica tienen las oxosales? Las oxosales están formadas por un anión, por un catión y un oxoanión. Fíjense que repite la estructura que estábamos marcando con los oxoácidos. ¿Sí? Y tengo que nombrar el oxoanión. Y acá viene la diferencia. Los oxoácidos tienen oxoaniones, pero se nombran no usando sus oxoaniones. Acá vamos a tener que llamar a los oxoaniones con otro nombre distinto, con una terminación distinta a la que usábamos anteriormente. En la nomenclatura tradicional vamos a poner el no metal, esto sería el oxoanión. Antes le poníamos, recuerda, osoico. Acá se lo vamos a cambiar y vamos a usar para la menor hito y para la mayor ato. Y después va el metal, que va a terminar, si tiene más de un estado de oxidación el metal, oso e ico. Por ejemplo, acá tenemos el cobre con el azufre unido formando el azufre. Tengo un oxoanión del azufre, que es el SO3, con un catión del cobre. Vamos a ver. El cobre tiene dos estados de oxidación, el +1 y el +2. Y el azufre tiene dos estados de oxidación positivos, que son los que suelo explicar. También está un estado de oxidación que es el 2+, pero no lo voy a explicar. En este caso, cuando esté usando el 4, será hito, y si está usando el 6, será ato. Y el cobre, oso, ico, siempre cuando están formando un
una oxosal. En este caso, el cobre está usando su menor y el azufre su menor, será sulfito cuproso. Si en cambio, acá estaría usando el 2 más el cobre y el 6 más el azufre, es decir, las dos más grandes en ambos casos, el anión se llamará sulfato y el cobre con su mayor cúprico. Sulfato cúprico, sulfito cúprico. Obviamente que puedo tener sulfito cuproso, ahí estaría usando el azufre su mayor y el cobre su menor, o sulfito cúprico, que ahí el azufre estaría actuando con su menor y el cobre con su mayor. Para el numeral de Stock es mucho más fácil, va el nombre del oxoanión, la terminación es ato siempre, y en números romanos el estado de oxidación de el oxoanión. Por ejemplo, en nuestro caso, sulfato 4 de cobre 1. O el otro, sulfato 6 de cobre 2. Las terminaciones que se usan en stock son ato para los aniones oxigenados y después irá a su estado de oxidación del no metal. Y para los metales va directamente a su estado de oxidación. Y si fuesen uro, para cuando el anión no tiene oxígeno. O sea, cuando estarían formando sales binarias o cuando el anión estaba actuando un no metal sin estar unido con el oxígeno. Bueno, básicamente esta sería toda la nomenclatura que voy a dar en este vídeo. Lo único que voy a agregar, que no estuve hablando mucho, es cómo se nombran con la de la atomicidad. Hay nomenclatura para todos los compuestos que estuve dando, pero como solo se usa, porque se complica mucho, mucho, mucho. Se quedan con la de la atomicidad, un oxoácido es, no sé, en vez de decir ácido sulfúrico, tetraoxosulfato de hidrógeno, una locura. Entonces se usa nada más que para compuestos binarios, específicamente para los óxidos y para las sales. Vamos a poner un ejemplo. Habíamos dicho que se basa básicamente en la cantidad de átomos que forman cada especie química de la molécula. En este caso, trióxido de azufre. Chao. O molnoazufre, pero se usa trióxido de azufre. Otro caso, heptóxido de dicloro, 7 átomos de oxígeno, 2 de cloro, tricloruro de fósforo o tetracloruro de carbono. Estos son algunos compuestos y estos se nombran así: dióxido de carbono, monóxido de carbono. Serían como la forma más fácil. ¿Se pueden nombrar los óxidos de los metales? Sí, por ejemplo, si quiero nombrar el óxido de aluminio, es trióxido de dialuminio, tienen que fijarse, decir que tiene 3 oxígenos y 2 aluminios, y así sucesivamente. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora voy a subir un video explicando cómo hago yo si tengo, por ejemplo, una molécula, cómo nombrarla con todas estas reglas, o al revés, tengo el nombre y quiero escribir la molécula. Estas son las reglas con algunos ejemplos, ¿sí? En los otros videos, si ven primero este, les va a servir para que yo cuando haga los ejercicios esto fluya mucho más naturalmente, porque si no, explicar teoría con ejercicio al mismo tiempo es muy, muy, muy pesado. Así que bueno, sin más, saludos de Olivera, que hicimos la despedida de su actividad como arquero en el glorioso Calamar. Y nos estamos viendo, espero que les haya gustado. Mandan like, comentarios, lo que quieran. Nos vemos, chau, chau.